Grabar. Bien, buenas noches, jóvenes. Vean en la esquina superior izquierda que estamos comenzando hoy el tema 2, que son los métodos en C++. Este tema incluye esta parte que estamos viendo acá, los tipos de métodos. Que primero, ¿qué es un método? ¿Cuáles son los tipos que manejan C++? ¿Cómo se declara? ¿Cómo se invocan los métodos? ¿Qué son los parámetros en los métodos? ¿Cuáles son los mecanismos de paso de parámetros? Si se pasan por valor o se pasan por referencia. Y vamos a ver la recursividad, o sea, métodos recursivos, que es lo que vamos a ver acá. Hoy vean ustedes que tenemos planteado el laboratorio número 3, que es métodos, bueno, se llama, le puse funciones. El laboratorio 3, que sería las funciones C++, y se orienta al trabajo de clase número 2, que se lo voy a poner dentro de un rato, que son ejercicios con métodos recursivos. Recuerden que parcial va a ser el lunes que viene, que es el 17 de mayo y que vale 15 puntos. ¿Correcto? Un momentito, por favor. Y entonces les decía que tenemos el lunes que viene, va a ser el primer parcial, que ustedes han visto qué es lo que va al primer parcial. Van los temas 1, 2 y 3, que son estructuras de datos, que son de datos estáticos, que son arreglos, cadenas y estructuras. Pero al primer parcial solo va el tema 1, el tema 2, de las funciones, y el tema 3 hasta la parte de arreglo. No va a entrar ni cadenas ni estructuras. ¿Correcto? Eso entraría para el segundo parcial. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver qué tenemos acá. Y a ver. Aquí tenemos, este es el tema 2, que tenemos método en C++. Vamos a ver acá, primeramente, van a ver la definición de método y los tipos de método. O sea, lo que teníamos puesto allá, aquí en esta parte de aquí, es esto mismo que está acá, declaración, invocación, los parámetros, la recursividad. La sobrecarga de métodos, vamos a ver si nos da tiempo, casi nunca me da tiempo a esto, hacemos ejercicio de métodos recursivos. Entonces, en este caso, vamos a continuar. Entonces, vamos a definir lo que es un método. Bien, tenemos que, como bien dice ahí, el método simplemente es un conjunto de sentencias, pero que está encaminada a realizar una tarea muy específica. ¿Correcto? Por ejemplo, hallar el área de un círculo. Método para hallar el área de un círculo y simplemente es una fórmula. ¿Correcto? Es una tarea muy específica. Eso es lo que hace un método. Ahora, los métodos se dividen en C++, se dividen en 3 tipos, que son las funciones, las cuales devuelven un valor de retorno, los procedimientos que no devuelven un valor de retorno y los métodos especiales llamados que son los constructores cuando trabajamos con clases. ¿Correcto? Vamos a ver ahora cómo se declara un método. Siempre se coloca el tipo de retorno, es esto que aparece acá, tipo de retorno. A continuación va el nombre del método, el nombre que usted quiere, y abre y cierra paréntesis. Esto es lo que me define a mí cuando usted dice int y un nombre de una variable acá, correcto, del método, lo que me define en este caso que es un método es que a continuación hay un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. ¿Por qué? Porque esta lista de parámetros que no es más que un grupo de variables que van a ser usadas en el método, es opcional. Puede ser métodos que no tengan parámetros y simplemente va a ser el tipo de retorno, el nombre del método y a continuación abre y cierra paréntesis porque esto de aquí, como es opcional, puede omitirse. Y después a continuación, entre llaves, va el llamado cuerpo de método. Este es el cuerpo del método.
Fíjense que el tipo de retorno se refiere a un tipo de dato en caso de que sea una función. Void indica que no se retorna ningún valor y eso se usa en los procedimientos. Y eso se usa en los procedimientos. Y no se coloca ningún tipo de retorno en el caso de los constructores. Bien, ese es el caso de los constructores, no se coloca ningún tipo de retorno. Se deja en blanco, solo el nombre del método. Recuerden que la lista de parámetros, esta que aparece entre paréntesis, que es opcional, es la definición de variables que serán utilizadas en el método. Y tienen que estar acompañadas del tipo de datos que son. Están antecedidas con el tipo de datos de cada variable, de cada una de ellas. No es que se pone int espacio a, b, no. int a, int b, int c y así. Bueno, lo vamos a ver después. Ahí está ejemplo de declaración de método mirin, una función, el tipo de retorno es un entero y esta función lo que hace es sumar dos enteros. Se reciben dos parámetros que son enteros, lo que les decía, cada tipo de parámetro tiene que estar antecedido por el tipo de datos, aunque sea el mismo tipo. Correcto, aquí está, recibe dos parámetros, N1 y N2, y retorna la suma de N1 y N2. Si N1 es entero y N2 es entero, el retorno es un valor entero, lo cual tiene que coincidir con el tipo de retorno que aparece aquí en la función. Procedimiento. En este caso se utiliza la palabra reservada void, que vimos que quería decir que no se retorna ningún valor. O sea, los procedimientos no retornan un valor. Pueden recibir, en este caso, como aparece acá, un parámetro, un tipo cadena, y lo que hace este procedimiento es escribir el parámetro que recibe. ¿Listo? Mientras que los especiales es, fíjense que aquí no hay tipo de retorno. ¿Está? No hay tipo de retorno. Está vacío el tipo de retorno. Solo el nombre del el constructor. Y aquí puede haber parámetros, porque siempre puede haber parámetros. Y aquí el cuerpo del constructor. Y esto se utiliza para aquí, los métodos especiales. Es un método especial. El constructor es un método especial. Fíjense que lo que dice esta nota, note el empleo de la palabra clave return, la cual es retorno, la cual es de carácter obligatorio en una función. No así en un procedimiento que no tiene valor de retorno, pero se puede utilizar sin tipo de opción. Se puede poner acá, en el cuerpo de esto aquí, al final, retorno, pero sin ninguna expresión asociada. ¿Correcto? Ninguna variable, ninguna constante, ninguna expresión asociada. Puede utilizarse. No se emplea, pero se puede utilizar. Como vamos a hacer estos ejemplos que están acá. A ver, vamos a utilizar aquí vamos a crear en C++ estos procedimientos que aparecían ahí para que usted vea cómo funca esto que aparece acá. Vamos a crear un proyecto. Ese proyecto, bueno, como siempre, de tipo consola. Siguiente. Vamos a llamarle métodos C++ y vamos a ponerlo en el texto correcto, crear. Métodos C++ y vamos a colocarlo aquí. Lo colocamos acá y bueno, como siempre, quitamos todas estas ñacas que aparecen ahí. Aquí le poníamos entonces using pay, std, coma, y aquí vamos a ponerle system, coma, y aquí return 0. Dice que hay que tener, aquí está asociado un valor entero porque main es una función. Dice que main es una función, ¿correcto?
Y no ve, aquí lo dice, tiene la función main, que es la ejecución de esta aplicación. Por aquí empieza la ejecución. Aquí, entonces, como es una función, tiene que tener una sentencia de retorno y tiene que retornar un valor entero, porque dice que retorna un valor entero. Entonces aquí vamos a crear el método, primeramente, de método, vamos a poner acá la función, como es una función, vamos a decir que retorna un entero, int, y vamos a ponerle suma 2, si le voy a llamar suma 2 enteros, y recibe 2 enteros, int n1, yo no puedo poner aquí coma n2, no puedo poner n2 diciendo que los dos son enteros, después vamos a explicar por qué pasa eso. Eso es por un problema de paso de parámetros, que n1 puede pasar de una forma y n2 puede pasar de otra forma. Aquí hay que poner int n2, ¿correcto? Y aquí, entonces, el cuerpo de este método sencillamente lo que hace es retornar la suma de n1 más n2. Miren qué tarea más específica hace esta función, ¿correcto? Suma n1 y n2, es lo único que hace, porque así se llama, suma dos enteros y su tarea específica es sumar dos enteros que ella recibe como argumento. ¿Correcto? Y lo retorna, por supuesto. N1 entero más N2 entero es un resultado entero y por lo tanto devuelve un entero y no hay problema ahí. Vamos a crear acá el método, el procedimiento void, un procedimiento, no es suma, era mostrar, muestra, muestra mensaje, MSG, que recibe una cadena string que se llama cat, por ejemplo, y este lo único que hace es que muestra cout, muestra cat. ¿Listo? Dice que procedimiento, esto es una función, dice que retorna un valor, esto es un procedimiento, fíjense que en este caso no hay valor de retorno, correcto. Si usted pone aquí retorno, no hay problema, lo admite y es retorno. Lo que pasa es que cuando llega a la última sentencia de este procedimiento, ella sale del procedimiento, correcto. Y ahora, en este caso, vamos a utilizar un constructor, pero para ello tenemos que crear una clase. ¿Cómo se crea una clase? Voy aquí, proyecto, agregar clase. Vamos a poner el nombre de la clase, mi clase, correcto. Aquí no tenemos ni herencia, no está heredando una clase base y por lo tanto vamos a aceptar. Y aquí está la clase mi clase, correcto. Y aquí entonces ponemos mi constructor que no tiene tipo de retorno y se llama mi clase aquí. ¿Ven? Correcto, mi clase, y en este caso que está acá, esta clase lo que hace, no sé, vamos a decir que cout, entonces, vamos a poner aquí constructor, bien. Vamos a ponerle aquí, fíjense que aquí está, me está saliendo que no está definido, aquí hay que ponerle entonces el numeral, era include, aquí es el IOString. ¿Listo? Aquí ya debe, ya. Hay el using. Creo que era el using nada más. Using, y después, este,
Y ahí está, ya. Eran los dos. El cout con el include IO string y el using pay std. ¿Correcto? Y esto, por supuesto, está acá. Esto tendría que ser en bloque público. Acá, public, se coloca así. Public, dos puntos. Todo lo que yo coloque. Ah, no. Esto es el constructor, no omite esto. Una función con el nombre debe ser un constructor y esto no es necesario colocar ahí. ¿Correcto? Recuerde, jóvenes, no me pueden entrar con el nombre celular Huawei E7, J7 Neo. Por favor, entren con su nombre. Ya lo está, me está viendo Huawei E7, lo estoy viendo. Por favor, apague su cámara que estoy en conferencia y cambie su nombre y entre de nuevo. Bueno, en este caso que está acá, este es el constructor y lo que ponemos aquí que ponga que es el constructor. Entonces, cuando voy acá, entonces el constructor se llama a través de unas, bueno, se invoca, ese es el constructor. Así es como se declara un constructor en mi clase con el mismo nombre de la clase. Puede tener argumento, no tiene, en este caso no tiene tipo de retorno y aquí colocamos código en su cuerpo. Así es como se instancia. Ahora, aquí vamos a continuar. Aquí. Está creando, para crear una clase en la barra de menú se hace clic en proyecto, agregar clase, ya vieron, aquí se ponía el nombre de la clase, aquí nada, porque esto no es herencia, no estoy heredando ninguna clase, etcétera, y ya vieron cómo se creaba la clase. Ahora, una vez definido el método, ya lo que hice fue declarar mi método. Estoy declarando, declaré una función, suma dos enteros, declaré un procedimiento que no devuelve nada, por eso tenía la palabra reservada voy como tipo de retorno y tengo también el constructor que es un método especial que está en una clase. ¿Correcto? Ya tengo definido o tengo declarado los tipos de métodos que puedo utilizar yo. Ahora bien, ¿cómo los invoco? Una vez definido un método se puede llamar a un método dentro de la misma clase. Se usa el nombre del método seguido de la lista de parámetros entre paréntesis si existe la lista de parámetros. Llamar un método que está en una clase diferente, pero hay que indicar si clase tuviese estado en una biblioteca de clase, por ejemplo, o aparte, no está aquí, la clase está acá, hay que indicar al compilador que este método debe estar en el bloque público. Y usar llamadas anidadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un método puede llamar a otro método, ese otro método puede llamar a otro, ese otro puede llamar a otro y así hacer una cadena mientras tengo espacio nosotros en el stack, en la memoria. ¿Sí? Vamos a ver las formas de invocación. La invocación de funciones, como el caso de la suma entero, las que retornan un valor, se puede hacer de dos maneras. A través de una sentencia de asignación. Miren acá, miren aquí que tengo inicializado las dos variables. Las dos son enteras, A y B. Pero además de eso, le estoy asignando valor en la misma sentencia y por lo tanto las estoy inicializando. ¿Correcto? Y entonces aquí le paso, acá, suma entero A y B. Toda esta invocación me va a llamar al método, a la función suma entero y le va a pasar 5 a N1 y 8 a N2, lo suma y lo retorna. Y lo que retorna se asigna completamente a resultado. ¿Correcto? O sea que esto que estaba acá, a ver si puedo hacerle algo acá. Vamos a ponerle aquí, a ver. A ver, aquí A llama a N1, B llama a N2. Después, en este caso, él retorna la suma de N1 más N2 y ese retorno se lo asigna a este señor que está acá. ¿Correcto? Eso es lo que hace. Se lo asigna. Este llamó a N1,
eh, le pasó el valor a N2 y este que está aquí, lo que devolvió se lo asignó a esta variable que está acá. ¿Bien? Eso es lo que hace ahí. Ahora, también puede usarse como un operando de una expresión. A le pasa a N1 su valor, B le pasa, pero el resultado no se asigna a la variable, sino que fíjense que está como es un dividendo en una expresión aritmética de división. Suma entero, el resultado de esto se divide entre 2 y entonces este resultado completo es lo que se le asigna a promedio. Los procedimientos que no retornan valor, su invocación es a través de su nombre solamente y la lista de parámetros sí existe. Vamos a ver cómo serían estas dos cosas que están acá. Entonces esto era creación de método, o sea, la creación, esto era lo que nosotros estábamos llamando acá declaración de método, ¿correcto? Aquí, esto era creación, declaración. Vamos a ponerle declaración. Declaración de método. Y aquí voy a ponerle invocación de método. Aquí voy a ponerle invocación de método. Entonces, aquí voy a invocar invocación de método. Invocación de método. ¿Cómo invoco los métodos? Ah, perdón, esto es aquí adentro. Main. Ahora, ¿cómo invoco los métodos? La función. La función, bueno, vamos a declarar acá. Vamos a declarar aquí dos variables, como vimos en el ejemplo, y en este A la inicializo con 5, y B la inicializo con 8. Correcto, ahí tengo inicializada, eso es inicialización de dos variables enteras. Ahora, la invocación. Voy a declarar aquí, y en este resultado es un entero, y va a llamar a suma, míralo aquí, suma dos enteros, y le voy a pasar, ahí me está diciendo que hay que pasar aquí N1 y N2, correcto, entonces en este caso le paso A, B. Y ahí llamé ya a este señor que está acá. Este es mediante asignación. Este es mediante asignación, correcto. Apágueme la cámara, por favor, estoy grabando. Gracias. Y en este otro caso que está acá, este es suma dos enteros. Voy aquí ahora voy a poner aquí ahora, miren, por ejemplo, voy a poner acá float, resultado 1, que va a ser a suma dos enteros, aquí, suma dos enteros, y ahora le voy a pasar lo mismo, a, b, pero lo voy a dividir entre los puntos. Correcto, recuerden que el punto es para que me devuelva un entero, porque la división en C++, al igual que C#, si ambos operandos son enteros, resultados enteros, pero si al menos esto devuelve un entero, este de aquí devolvía el entero, pero este de aquí es real, entonces ya el resultado es real, se lo asigno a resultado, correcto, y esto es invocación, C, mediante un operando de una expresión. Mediante un operando de una expresión. Correcto. Y aquí vamos a poner el cout. Aquí vamos a poner res. Y aquí vamos a poner
es 1. Y aquí vamos a ponerle n, correcto. Aquí vamos a ponerle un CAO siempre. Este señor que está acá, pues si hacemos otras cosas, siempre antes de esto, vamos a ponerle un CAO. ¿Listo? Fíjense que aquí, ¿qué pasa? Aquí me va a devolver 8 y 5 a, miren acá, A le va a pasar a aquí, le va a pasar a N1, correcto. B le va a pasar su valor a N2. Lo suma los dos, correcto. Vamos a ilustrárselo si quieren. Acá, ilustrárselo así. A le va a pasar a N1, B le va a pasar a N2 su valor, ¿correcto? Lo suma y lo devuelve, ¿correcto? Y entonces en este caso que está acá, este valor que está acá, devuelve y se lo asigna a res, ¿correcto? Vamos entonces aquí. Vamos a hacer esta operación. Y aquí es lo mismo, pero en este caso lo que retorna el 13 lo divide entre 2 y ese resultado es el que se asigna a R. Correcto. Piensa que aquí va a dar 5 más 8 es 13 y aquí va a dar 6,5. Correcto. Vamos a verlo. Vamos a colocar aquí. Unidades. 13 y 6,5. Fíjense que si nosotros no colocamos este punto acá, nos va a dar 6. 6. ¿Por qué? Porque ambos valores son enteros. Esto devolvía un entero que era 13. Lo divide entre 2 y en la división, este que aparece acá, si ambos operando, este que es el primer el operando y este otro operando, dividendo y divisor, dividendo y divisor. Si ambos son enteros, el resultado es entero. Si al menos uno de ellos es real, en este caso, eso es real, sigue siendo 2, pero ahora es real. ¿Correcto? Entonces ahora sí me da 6,5. Ahora, ¿cómo invocamos a el constructor? Vamos a poner esto que está acá. Comentario. Y ahora va a ser la invocación del constructor. La invocación del constructor. El constructor se invoca mediante la sentencia de instanciación a la clase. Entonces aquí tengo instanciación de un objeto a la clase. Mi clase. Aquí, a ver una cosa. Clase. Tiene que ser público. ¿Por qué no me dejo poner público aquí? Clase. ¿Por qué no me deja poner acá? Pongo aquí un método. Void M1.
Entonces, esto cae en el método, en el bloque público, correcto acá, y todo es público, si no, no podía invocarlo acá, tenía que ser, la invocación tiene que ser siempre pública. Vamos a ver, mi clase, no aparece. Ah, perdón, claro, tengo que poner acá, tengo que poner en este método que está acá, que es, hay que poner la clase, porque estoy incluyendo porque está aparte, incluye, entre comillas, y se llama mi clase H, y al final, ahora sí puedo colocar acá mi clase. Miren aquí, mi clase, instancia un objeto, obj, y ahí estoy llamando, invocando al constructor. Esto es, vamos a ponerlo aquí, invocación del constructor. Invocación del constructor. O sea, la sentencia de instanciación de un objeto a la clase referido a una clase hace que automáticamente se invoque el constructor y se ejecute. Aquí debe escribirme que estoy en el constructor, ¿no? A ver qué le puse. Estamos en el constructor. Correcto. Vamos a colocarlo acá. Ahí está, estamos en el constructor. Miren, esa es la invocación. Aquí yo pude invocar a través de la sentencia de instanciación, vamos a ponerla aquí, mediante la instanciación. Mediante la instanciación de un objeto. Así es como se invoca, así es como se invoca un constructor, a través de la sentencia de instanciación a la clase a la cual está referida. Correcto. Fíjense aquí hemos puesto que este constructor me diga que estamos en constructor. O sea, recuerden que en este caso teníamos que, como está en una clase, no está puesto aquí la clase. Yo podía haber puesto la clase aquí, class, mi clase, aquí todo este código que está acá, todo este código que está aquí, class, mi clase, así, yo pude haberlo puesto aquí también, aquí abajo, aquí, class, tal, aquí, ¿correcto? Pero en este caso está aparte y hay que declararla que en este caso hay que incluirla en el main. El main viene siendo ya eh, una clase distinta. ¿Correcto? Vamos entonces acá. Listo, ya tenemos ya cómo invocamos una función, cómo, bueno, declarar invocación una función, cómo declaramos, invocamos un procedimiento y cómo declaramos e invocamos al constructor, que son los métodos especiales. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver como invocación a método los especiales. Su invocación es mediante la sentencia de instanciación de un objeto a la clase que lo posee. Ahí está, public, ahí, mi clase OBJ. ¿Cuáles son las características de los constructores? Los constructores se ejecutan automáticamente al instanciar un objeto a la clase que lo posee y por supuesto él ejecuta la sentencia que está en el cuerpo del constructor, que fue lo que hizo. Mandó a la consola, estamos en constructor. Su modificador de acceso tiene que ser public. No poseen tipo de retorno. Fíjense que en este caso que está acá, aquí, constructor, no le pusimos acá tipo de retorno. Es una función, pero no se le pone, es un método especial, perdón, no se le pone ni tipo de retorno, ni un tipo de dato, ni tampoco la palabra void, ninguna de las dos. Tienen el mismo nombre de la clase, mírenlo aquí, no poseen tipo de retorno, ni tipo de datos, ni void. Tienen el mismo nombre que la clase, pueden tener parámetros y se utilizan para inicializar los campos del objeto en el cual está instanciado el objeto que está instanciado a esa clase. Viene aquí uno con parámetros
yo puedo pasarla acá, INTA string B. ¿Cómo sería esto que aparece acá? Si yo a este que aquí le digo INT A, coma, string B, string B, y en este caso aquí yo puedo decir, ¿ya? Muéstrame el valor de A, ¿no? Muéstrame ese que está ahí, out, muéstrame la cadena B. ¿Correcto? ¿Puedo hacer eso? Porque recibe A de la lista de variables que van a ser usadas en este caso en el método especial constructor y le digo muéstrame A, muéstrame B, con qué viene A y con qué viene B. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que ya este OBJ no corresponde porque dice no existe ningún constructor para la clase mi clase predeterminado. ¿Por qué? Porque aquí tengo que entregarle ahora, por ejemplo acá, tengo que escribir INT I igual a 25, y aquí string, en este caso cat, va a ser igual a la cadena hola mundo. Cadena hola mundo. ¿Listo? Entonces en este caso OBJ le paso el primer parámetro, cuando ahora aquí me va a decir mi clase aquí tiene el parámetro, le voy a pasar I, coma, le voy a pasar K. ¿Correcto? Y ahora sí lo acepta. ¿Por qué? Porque en este caso este constructor tiene un entero como primer parámetro y una cadena como segundo parámetro. Y yo le estoy pasando aquí como primer valor, 25 le va a pasar allá al primer parámetro que era A, y cat, que era esta cadena, ahora mundo le va a pasar al parámetro B, que estaba allá en el constructor. ¿Correcto? Y entonces en este caso, cuando yo llegue acá, fíjense que aquí cuando llegue a esto de acá, va a invocar al constructor y lo va a ejecutar. Entonces va a escribirme 25 y hola mundo. 25 y hola mundo. ¿Listo? Entonces es como invocamos al constructor mediante la instanciación de un objeto. En este caso tenía parámetros, en el primero pues no tenía parámetros. Seguimos acá. Parámetros. ¿Qué son estos parámetros que habíamos visto en la primera diapo? Aquí esta es la lista. Yo le puedo pasar una lista de parámetros, como hemos visto que le hemos pasado acá, aquí, dos parámetros que tienen que tener cada uno, aunque sean del mismo tipo, tienen que estar precedidos del mismo tipo, del tipo de datos. No puedo poner N1, N2. No. Esto es debido al paso de, porque N1 puede ser un paso por valor y N2 puede ser un paso por referencia. ¿Correcto? Pueden tener pasos distintos. Ahora, ¿qué son los pasos de parámetros? Los parámetros, en una declaración, los parámetros son lo que se escribe entre paréntesis. ¿Correcto? Las variables que van a ser utilizadas en el método o las cuales se les va a pasar en la invocación. Entonces, en este caso, a las que están en la declaración de un método se denominan parámetros formales. Entonces, N1 y N2 son parámetros formales. Y si están dentro de los paréntesis del método en una invocación, se le denomina parámetros actuales. O sea, N1 y N2 son parámetros formales y A y B son parámetros actuales. ¿Qué características tienen que tener esos parámetros? Tienen que cumplir los requerimientos siguientes. Debe existir la misma cantidad de parámetros actuales y formales. ¿Correcto? Si hay dos parámetros formales, se tienen que haber dos parámetros actuales. Y debe existir una correspondencia biunívoca. ¿Qué quiere decir biunívoca? Primero con el primero, segundo con el segundo.
entre los tipos de datos. Piensa que en este primer caso, aquí, int, perdón, A es entero y B también es entero. Paso ahí B, pasa a N1 que es entero y a N2 que también es entero. ¿Correcto? Se pasa a los valores N1 y N2 que son enteros. Y eso es lo que dice el primero con el primero. Fíjense que en este caso que está acá, en el caso nuestro, que teníamos este señor que está acá, es primero un entero y segundo una cadena. Cuando yo invoque aquí al constructor, el primero tiene que ser el entero y el segundo tiene que ser una cadena. No puedo poner otra cosa. Si aquí pongo el entero, me dicen no, no existe un constructor que tenga como segundo parámetro un valor entero. ¿Listo? Mecanismo de paso de parámetros. Mecanismo de paso de parámetros. Son dos mecanismos, el paso por valor y el paso por referencia. El paso por valor es un paso de entrada nada más, se entra al procedimiento invocado y no se retorna nada en el parámetro. Y el paso por referencia es de entrada-salida. Se le pasa algo y se devuelve algo a ese parámetro. Copia, paso por valor, fíjense lo que dice. Se pasa una copia, así habla Microsoft en su explicación. El paso por valor lo que se hace es copia entre comillas, ¿no? No quiere decir que se le pasa una copia. Se le pasa solamente el valor del parámetro actual al parámetro formal. Recuerden que este señor que está aquí es el parámetro formal y este señor que está aquí es el parámetro actual, porque está en la invocación y este está en la declaración. Se le pasa el valor del parámetro actual, el valor de A, al parámetro formal, a este B que está acá. Si el parámetro formal se cambia en la función invocada o el procedimiento invocado, ¿verdad? No cambia el valor del actual, ya que una vez terminado el método, la copia se destruye. Aunque usted, aquí fíjense, aquí se le pasó a que dice hello world en inglés, hello world, y aquí se cambió a español, hola mundo. Y este caso a veces le asignó hola mundo, pero como se pasó por valor, aquí no hay retorno, por eso aquí se pone una X, no retorna nada, y si escribimos acá, lo que se muestra en este caso es el valor que tenía acá, porque no hay retorno. Ahora, ¿qué pasa cuando yo paso por referencia? Primeramente, ¿qué es un parámetro de referencia? El parámetro de referencia hace referencia a una posición de memoria. Lo que se pasa no es el valor del parámetro, sino es la dirección de memoria. Esa dirección de memoria, si se cambia en el método invocado, se cambia también en el método que invoca porque estoy escribiendo en la dirección de memoria que me están pasando. ¿Correcto? Ahora, en este caso, es lo que dice acá, se pasa el original, entre comillas, si habla Microsoft, del parámetro actual. ¿Por qué? Porque lo que estoy pasando es la dirección de memoria de la variable del parámetro actual y se le pasa al parámetro formal. Si se cambia el valor del parámetro formal dentro del método invocado, también cambia el valor del actual, ya que se escribió en la dirección de memoria donde estaba esa variable. Para que eso pueda ser así, es necesario colocar en el parámetro formal como un puntero ampersand aquí, indicando que se trata de una dirección. Y el parámetro actual debe tener un valor asignado antes de la invocación. Mírenlo aquí. Entonces, en este caso, si quiero pasar aquí, en este caso, ampersand, le tengo que poner ampersand diciendo que lo que este va a recibir es una dirección de memoria de este parámetro actual que está pasando acá. Recibe la dirección de memoria y como este escribe en esa dirección de memoria, este señor al escribir se dice metafóricamente que retorna este valor que está acá. Él pasó en inglés y lo retornó en español porque escribió en la dirección de memoria de esta variable que estaba acá. Y por lo tanto, cuando yo digo muestra mensaje, me va a escribir hola mundo, que es lo que tiene
en la dirección de memoria una vez que este señor haya cambiado acá. ¿Listo? Y ese es el parámetro por referencia. Vamos a ver acá. En este caso que está acá, fíjense, a poner esto en comentario. Vamos a volver ahora a este señor que está acá. A este que está acá. Vamos a quitar esto que está acá. Fíjense que en este caso que está acá, yo estoy invocando aquí A y B. Pero fíjense que los parámetros de suma dos enteros A y B no tiene ningún ampersand. Fíjense la importancia que tiene de declarar cada variable de los parámetros con su tipo de datos. No puedo poner N1 y N2 porque tengo que decirle que N2 en este caso es una dirección, lo que se le está pasando a este señor que está acá. Y si yo cambio acá N2, aquí, N2 ahí va a recibir la dirección de memoria. Yo le estoy pasando 8, pero aquí N2 estoy diciendo que le voy a asignar aquí, era 13, le voy a asignar 23. ¿Correcto? Este no importa, retorna en este caso 23 más N1 que era 5, va a retornar 28. El 26. Es par todavía. Vamos a dejarlo así. 23 y retorna N1, ahora N2 va a retornar 23 más 5, que es lo que le está pasando. Pero N2 aquí, que es B, si yo mando a escribir aquí, B, Cout, vamos a escribir B acá. Primero voy aquí a res. Y aquí voy a escribir Cout. Aquí voy a escribir B. Porque B pasó 8, pero me va a retornar 25. B. Y aquí estuvo listo. Vamos a ponerla acá. Idéntico ahí. Ahí estoy escribiendo. Entonces, esto que está acá, el retorno va a ser aquí. Le pasó 8, 5 y 8. Pero aquí se cambió y N2 es 23. Por lo tanto, es 5 que recibió aquí más 23 que ahora vale N2. Son 5 y 23, 28. Pero como N2 se cambió a 23, este que está acá retornó, cambió valor y escribió memoria y retornó N2, retornó 23. No va a escribir 8, va a escribir 23. ¿Listo? Vamos a ver cómo sería esto. 28 y 23, 28 y 23. ¿Correcto? Porque 23 se cambió en el método invocado y como se escribe en la memoria, B ahora tiene el valor 23. Y 28 porque anteriormente de retorno se le cambió a 23 ese valor. Ese es paso de parámetros por valor y por referencia. La norma para el paso de parámetro, el paso por valor es más habitual. El valor de retorno, una función, es útil para cuando tengo un solo valor. El ampersand, que es la referencia, es útil para más un valor de retorno, porque yo puedo tener todos los parámetros con valores de retorno y si los cambio dentro del método invocado, me va a retornar ya el nuevo valor tomado. Ampersand, o sea, la referencia, solo se usa si los datos pasan en ambos sentidos. Le paso un valor y me retorna otro. Eficiencia, el paso por valor suele ser el más eficaz, que es el que más se usa. Vamos a ver, bueno, hasta aquí, método. Antes de empezar a método recursivo, dudas con relación a todo lo que hemos hablado de método, declaración, invocación, tipos de método, constructores, que es el método especial, paso de parámetros. Sé que tienen que estudiar todo esto, tienen que digerirlo, como digo yo, darle sillón y café, se sientan ahí a repasar toda esta videoconferencia, el PowerPoint, para que entiendan. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar a la recursividad.
¿Una duda con la parte de así que tengan presente? No, no, es que esto, cuando lo lean, lo estudien, vean los ejemplos, van a entenderlo un poco más. Y si no, bueno, entonces me escriben al WhatsApp para poder nosotros solucionarle esas dudas que aparecen. ¿Qué es la recursividad? Ocurre cuando se usa una función para resolver otra versión del mismo problema. En cada repetición el problema se hace más fácil y se avanza a un caso base. El caso base se alcanza cuando no se requiere ninguna otra iteración. Es el punto en el cual ya no se realiza ninguna otra iteración. Miren este caso que está aquí. La recursividad es un ejemplo de factorial de un número. ¿Saben lo que es factorial de un número? Se representa de esta forma que está aquí. Factorial de 2 es 2 por 1, que es 2. Factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Fíjense que es n por n menos 1 por n menos 2, etc. ¿Correcto? En general, esta es la fórmula de factorial de un número. Bien, eso es lo que quiere decir. Factorial de 3 es el valor del número multiplicado por el número menos 1, multiplicado por el número menos 2. Es esto que aparece acá. 3 es 3 por 2 por 1. 4 es 4 por 3 por 2 por 1. 5 es el número 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿correcto? Eso es la recursividad. Ahora, yo puedo, en este caso, esto que está subrayado en amarillo, yo podría colocarlo en este caso aquí, hacer un método que me evalúe esta expresión que aparece acá. O sea, buscar un mecanismo con un bucle para que esto que está acá me lo haga. Pero también puedo usar la recursividad. La recursividad, por ejemplo, miren lo que dice aquí. Int factorial de un número recibe un entero y si ese número es igual a 1, retorno 1, que es el caso base. Si en este caso no es igual a 1, retorno el factorial de n, este que está aquí, n por n menos 1. Eso que aparece ahí. Siempre y vuelve a llamarse el mismo. Fíjense que aquí FAT está invocando a este procedimiento que está acá, SA. O sea que un método recursivo es un método que en su cuerpo tiene la invocación al mismo. O sea, él se llama el mismo, él se llama el mismo, pero cada vez que se va llamando, tengo que buscar un mecanismo para que se acerque al caso base y que una vez que alcance este valor, alcance un valor, salga de ahí. Aquí es cuando sale, ya ese es el caso base. Cuando se alcanza ese caso base ya no se requiere más ninguna iteración. Miren la llamada recursiva aquí. Fíjense, esto funca así. Llamo al factorial, por ejemplo, factorial de 4, que da 24. Factorial de 4. Lo llamé, recibe 4 aquí. ¿Es igual a 1? No. Entonces retorna el factorial aquí. 4, retorna el factorial de 4, va a ser igual a 4 por el factorial de 4 menos 1, que es 3. ¿Correcto? Vuelvo a invocar, aquí vuelvo a invocar, pero ahora el factorial de 3 se vuelve a invocar. Ahora recibe 3. ¿Igual a 1? No. Y entonces pone aquí 3 por el factorial de 3 menos 1, que es 2. Entonces el factorial de 3 es 3 por el factorial de 3 menos 1, que es 2. Se invoca ahora con el 2. Factorial de 2 invoca 2 aquí igual a 1. No. Entonces retorna 2 por el factorial de 2 menos 1, que es 1. 2 por el factorial de 2 menos 1, que es 1. Entonces invoca factorial de 1 igual a 1, sí, retorna 1. Entonces factorial de 1 retorna 1. ¿Correcto? Entonces si el factorial de 1 es 1, el factorial de 2, que es 2 por el factorial de 1, que es 2 por 1, es 2. Y eso es lo que retorna el factorial de 2. Pero el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. Pero el factorial de 2 vimos que era 2. Entonces esto de aquí retorna 6, porque 3 por 2 es igual a 6. Ahora el factorial de 3 vale, en este caso, 6. Y como el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3, 4 por 6 es 24 y el factorial de 4 es 24. Y así es como funca esto. Ahora bien, esto que está acá, hacer esquemita y esto que está acá es un poco complicado.
Entonces, ¿qué nos recomienda? Microsoft nos dice, use una tabla de trazabilidad. ¿Qué es una tabla de trazabilidad? Es esto que aparece acá. Supongamos este mismo ejemplo, esto que está aquí es la misma función que tenía del lado de allá. Y esto que está aquí es lo mismo que tenía del lado que está allá. Entonces dice que en una tabla de trazabilidad colocamos el factorial del número que vamos a llamar, en este caso 4. Aquí hay acciones suspendidas, acciones que como se está invocando a él mismo, todavía no tengo un resultado. Correcto. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver acá, factorial de 4. Invoco 4, como dije anteriormente, igual a 1, no, y retorno n, que es 4, por el factorial de 4 menos 1, que es 3. Pero aquí estoy invocando de nuevo a factorial. No salgo de ahí, sino de aquí, vuelvo a invocar desde dentro de esta función, se vuelve a invocar de forma recursiva, pero ahora lo que le paso es 3. Entonces, en este caso, el factorial de 3, de aquí, paso 3, igual a 1, no. Entonces, 3 por el factorial de 3 menos 1, que es 2. Y dentro de la misma función, estoy invocando ahora el factorial de 2. Cuando estoy aquí, 2, volvió a invocar. Entonces, aquí el factorial de 2 va a ser igual a 1, no. Es 2 por el factorial de 2 menos 1, que es 1. Y aquí vuelvo a invocar, pero ahora con n igual a 1. Y con n igual a 1, factorial de 1, igual a 1, sí, retorna 1. Ahora, ¿qué hago? El factorial de 1 es 1, sustituyo aquí 2 por el factorial de 1, que era igual a 1, me da 2. Factorial de 2 ahora vale 2. Entonces aquí este es factorial de 3 es 3 por el factorial de 2, que esto es 6. ¿Correcto? Y entonces aquí el factorial de 3, factorial de 3 es 6, factorial de 3 que es 6, 6 por 4 es 22. Y así está este resultado. Así se ve mucho mejor sin esquema, porque esto en esquema no hay quien se ponga a hacer esquemita para todo esto, y es mejor hacer una tablita de trazabilidad de cómo se va comportando este señor que está acá hasta obtener el resultado final. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que aparece acá. Ahora tengo acá idem. Mientras aquí, si i es menor que 1, retorno 10. Si i es menor que 1, retorno 10. Si no, retorna n más idem de n menos 2. O sea, aquí se vuelve a invocar idem, pero con el valor que le pasé, menos 2. Vamos a ver vamos a ver este ejemplo que estoy invocando a este método con el valor de 6. Valor de 6, pasa 6 acá, fíjense que idem le pasa 6 a n. N menor que 1, no, es 6, es mayor. Entonces es aquí n, que es 6, más idem de 6 menos 2, que es 4. Correcto. Y ahora paso idem de 4. Le paso 4 acá. Menor que 1, no. Entonces aquí es n, que es 4, más idem de 4 menos 2, que es 2. Voy a invocar ahora, desde aquí mismito se invoca pasándole ahora el valor de 2. Idem de 2. Menor que 1, no. Entonces en este caso es n, que es 2, más idem de 2 menos 2, que es 0. Invoco idem en 0. Menor que 1, sí, retorno 10. Y ahora voy de abajo hacia arriba, regreso a la pila. Este señor que está acá, idem en 0 es 2, es 10, perdón. Pero 10 más 2 es 12, que es lo que retorna acá. Ahora, idem de 2 vale 12. Entonces aquí, idem de 2 que vale 12. Pero aquí. Perdón, dije que le corte, disculpe. Yo quería, la verdad, lo que está explicando está espectacular, pero para entenderlo así a cabalidad, sería bueno del anterior, por ejemplo, hacer un ejemplo real para ver cómo realmente está funcionando la instrucción, por favor, si no fuera mucho pedir. Pues este es el ejemplo real. Esto es una función real que es Sí, recursiva. Yo lo que le es, estoy enseñando es la recursividad. claro. Recursividad es un método que se llama al mismo. Miren aquí la recursividad. Esto es recursivo. Se está volviendo a llamar al mismo método.
Sí, yo me refería a hacerlo en el mismo C++. Si se puede, ¿no? Si no, no hay problema. ¿Perdón? No, en el C++ lo que te va a salir es el resultado final. Si tú Ok, puse IDEN igual a 6, muéstrame el resultado de Resolve, te va a mostrar, en este caso, el valor final que alcanza aquí. Pero yo te quiero demostrar cómo es que se hace esto, cómo es el funcionamiento de la recursividad, paso a paso, como él hace. Porque si yo te pongo acá, este ejemplo que estaba acá, si yo te pongo acá, en este mismo que está acá, lo escribo en el C++, esta función que está acá, y le pongo fat igual a 4, lo que me va a decir es, me va a decir el resultado, este de aquí, cout me va a poner 24. 24. Pero Claro. ¿cómo funcionó eso internamente? Es lo que le quiero explicar yo. ¿Cómo funciona la recursividad en un método paso a paso para que usted vea cómo va haciendo él? Ah, ya. Porque si le pongo acá en C Sharp, me va a poner 24. ¿Y qué? Sí, funcionó aquí porque el factorial, en este caso, un ejemplo, es 24. ¿Y cómo le explico este que está acá? Esto no tiene ni, no, matemáticamente no tiene nada. Lo que le quiero explicar cómo funciona paso a paso internamente la recursividad. Y eso es lo Entiendo. que estoy haciendo. Entonces aquí, IDEN igual a 6, paso 6 acá. Menor que 1, no. Entonces sería 6 más 6 menos 4 es 2 y vuelve a llamarse con IDEN ahora en 4. IDEN en 4 se vuelve a llamar. 4 menor que 1, no. Aquí sería 4 que le pasé, más 4 menos 2 es 2 y se vuelve a llamar IDEN en 2. Entonces, en este caso que está acá, IDEN en 2, menor que 1, no. Paso 2 más 2 menos 2 es 0. Y se invoca IDEN en 0. Pero cuando quedo aquí, 0 es menor que 1, retorna 10. Fíjense que IDEN en 0 aquí vale 10. IDEN en 0 vale 10. Por lo tanto, 2 más IDEN en 0, que vale 10, va a ser 12. Ahora, IDEN en 2 vale 12. IDEN en 2 vale 12. 12 más 4 va a ser 16. Por eso aparece 16. IDEN en 4 vale 16 más 6 y esto da 22. Si esto yo lo coloco aquí, así, idénticamente así, en C++, y le pongo esto que está aquí, y después pongo cout result, me va a poner 22. Pero sí, 22, ¿y qué me está diciendo eso? ¿Cómo funcionó internamente el programa, el método recursivo dentro del código de C++? Y así es como funciona. Va teniendo estas acciones suspendidas. O sea que Microsoft dice que debe hacerse esto para que usted le está demostrando cómo funciona este código internamente dentro de una aplicación C++ utilizando una función recursiva. Es lo único que le está demostrando con eso. ¿Listo? ¿Entendió hoy? Sí, sí, gracias. Bueno, continuamos. Vamos a ver otro ejemplito. Vamos a ver otro ejemplito. Mire, ejercicio de recursividad. Vamos a tener aquí este ejemplo. Mire, este ejemplo es INT negativo, INT n. Ahora, si n es mayor que 20, retorna menos 5. Pero si no es mayor o igual a 20, retorna negativo la invocación de nuevo la función, pero el valor que recibe sumándole 4, más 2 por n. Dice que en este caso ya es una expresión compuesta que aparece acá. Vamos a ver, si yo le pongo negativo menos 3, ¿qué pasa? Si le Inge, pongo negativo, perdón, Inge, una vez más, algo más. Solo esto para que ya me quede bien claro. Bueno, estas funciones de recursividad es, de alguna manera, no sé, yo le voy a decir lo que le entendí. Es para evitar usar bucles continuos y de esta manera hacer más rápido el procesamiento de la instrucción y de del resultado que uno quiere encontrar, ¿correcto? ¿O lo entendí mal? explico más. Fíjate, la recursividad es una herramienta más para hacer de una forma, a veces se usa un método recursivo porque nos da un código mucho más sencillo,
Más sencillo, si no, tuviéramos que expresar, en este caso, esto lo vas a ver bueno, no sé si ustedes nos dieron algoritmo de estructura de datos, pero esto para la parte de, por ejemplo, de, a ver, era algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Ustedes nos dieron eso. Búsqueda y ordenamiento, que ahora sí se está dando en el pensum nuevo. Búsqueda y ordenamiento trabaja mucho con métodos recursivos. ¿Por qué? Porque ordenar una lista de vectores de una forma que no sea recursiva es un dolor de cabeza. Entonces, te están dando una herramienta para que tú hagas un código mucho más asequible, mucho más, aunque el usuario, el final, no sabe que está hecho con método recursivo, pero para ti como programador, te está dando una herramienta para hacer más viable tu código, hacerlo más entendible para ti. ¿Correcto? Y entonces en estos ejemplos que te estoy poniendo acá, son ejemplos que te dicen cómo funciona internamente un método recursivo. Estos son ejemplos muy sencillos. Aparte de los ordenamientos, ya son métodos un poco más complejos, ¿correcto? Porque él tiene que ordenar una lista de elementos de un vector a lo largo de una aplicación que tiene que ordenarlo y la recursividad, casi todos los métodos de ordenamiento y de búsqueda se basan con funciones recursivas, porque es una forma, esa herramienta nos da una ventaja de utilizar otro tipo de aplicación para resolver esos casos. Es idóneo para utilizar la recursividad. Entonces, ¿qué te está demostrando con estos ejercicios? Cómo funciona la recursividad en un código, perdón, en una aplicación, en este caso, esa aplicación de C++, cómo funciona internamente. Te repito, si tú pones esto, pones este código aquí en el C++, si quieres después hazlo, y le pones result negativo -3 y pones cout result 1, te va a poner el resultado este final que aparecía acá. ¿Correcto? Es lo que te digo esto. Si tú pones acá cout result, después que pones este código que está acá, y den igual a 6, este va a poner cout result, te da 22. Pero, ¿qué hizo esto? ¿Cómo funcionó esto? Sí, te dio este valor. ¿Y de dónde salió ese valor? Ese valor salió de esto que está acá. Se llamó a 6, menor que 1 no hizo esto que aparece acá, se volvió a llamar, se volvió a llamar. Fíjense que a medida que él se va invocando varias veces, se va acercando al caso base. El caso base al final retorna un valor y ahora viene el regreso a la pila de abajo hacia arriba y se va colocando. Entonces va sustituyendo internamente el procesador, va sustituyendo. ¿Cuánto dio IDEN en 0? 10. Más 2 que tenía acá, el IDEN en 2. Va guardando todos estos valores. Aquí. IDEN en 2, más IDEN en 0. 4 más IDEN en 2. 6 más IDEN en 4. ¿Correcto? Y a la vez que tiene este valor, va ahora sustituyendo de abajo hacia arriba. IDEN en 0 valía 10. Sustituyo aquí 10 y ahora IDEN en 2 vale 12. IDEN en 2 estaba aquí, que sumado más 4 era 4 más 12 sumado 16. IDEN en 4 vale 16 y estaba sumado con 6. 16 más 6 me da 22. Y ese es el resultado que muestra. Pero, como se hizo esto, es de esa forma que aparece ahí. No me da nada de resultado frío. ¿Y cómo funcionó eso? Funcionó de esa forma que le estoy demostrando yo ahí. ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. No, usted tengan dudas, pregunten, no se me queden con dudas. Entonces, en este caso que está acá, miren, vamos a ver, se invoca pero con un valor negativo, por eso dice negativo. 3 menos 3. Aquí mayor que 20, nada de eso. Entonces, le invoca la función con menos 3 más 4, ahí te puse menos 3 más 4, más, esto no forma parte de este valor, esta parte que está aquí, no forma parte de la invocación. La invocación es solamente con esto que aparece. Pero sí forma parte de después el retorno a la pila. Entonces, menos 3 por 2, que da negativo en 1, menos 6. Menos 3 más 4 es 1. Y 2 por menos 3 es menos 6. Ahora se invoca negativo en 1. Negativo en 1. ¿Mayor o igual a 20? No. Entonces, negativo n vale 1 más 4
más 2 por n que era 1. Y entonces esto da 1 más 4, se invoca ahora con 5, y 2 por 1 es 2. Ahora se invoca negativo en 5. Negativo en 5, mayor que 20, no. Entonces en este caso es 5 más 4, aquí, más 2 por 5. Entonces 5 más 4 es 9, más 2 por 5 es 10. Se invoca negativo en 9. Entonces acá, negativo en 9. Recibe 9, mayor que 20, no. Negativo de 9 más 4, aquí está, más 2 por 9. Negativo 9 más 4 es 13, más 2 por 9 es 18. Ahora se invoca negativo en 13. Negativo en 13, mayor o igual a 20, no. Entonces negativo de 13 más 4, porque este es el valor que se invocó, 13 más 4, más 2 por 13. Esto es 17 más 26. Se invoca ahora con negativo en 17. Negativo en 17, ¿correcto? Mayor que 20, no. Entonces 17 más 4, más 2 por 17. 17 más 4 es 21, más 2 por 17 es 34. Ahora se va a invocar con 21. Con 21. Mayor que 20, sí, retorna menos 5. Entonces, negativo en 21, este que está acá, negativo en 21, vale menos 5. Pero no está solito, está aquí con un valor 34. ¿Correcto? En este caso que está acá, menos 5 más 34 es 29. Este valor que está aquí da 29. Entonces ahora negativo 17 vale 29 más 26, eso da 55. ¿Correcto? 29 más 26 es 55. Negativo de 13 vale 55. Más 18 da 73. Negativo de 13. De 13 aquí. Perdón. Aquí 73. Negativo de 9 vale 73. 73 más 10 es 83. Negativo de 5 vale 83. Más 2 es 85. Negativo de 1 vale 85 menos 6, 79. Y ese es el resultado. Si esto lo poníamos en C#, poníamos INT resol 1 negativo menos 3, muéstrame cuánto vale el resol 1, me da 79. ¿Y de dónde salió ese número? Internamente ella hizo todo esto. Ella va guardando. Fíjate que dice acciones suspendidas. En memoria tengo todo esto acumulado así. Acumulado aquí. Acumulado aquí todo esto que aparece acá. Cuando ya él retorna el valor final de menos 5, dice, bueno, ahora 21, ya tengo ya el último valor que me hacía falta, que es un retorno ya de menos 5. Ahora, 21 vale menos 5. A la vez que él tenga un valor de esto que está acá con resultado, no en fórmula, así que se me queda abierto, entonces va a sustituir. 21 vale menos 5 más 34 es 29. 17 vale 29. Entonces, 29 más 26 vale 55. Negativo en 13 vale 55, más 18, y así va subiendo hasta obtener el valor final, que es lo que me mostraría. Te voy a dejar una de tarea para ver si se animan a hacerlo y acaban de entender esto. Hagan este que aparece ahí. Se los dejo ya, en este caso, en el ejercicio de recursividad. Bien, vamos a dejarlo aquí. Ya tienen bastante material como para